Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar nuevamente en este estudio del libro de Colosenses. Ya hemos considerado los aspectos sociales, culturales, arqueológicos. Hoy vamos a usar el libro del Zondervan, el comentario Zondervan, para ver un poquito más del contexto, pero ya dentro de los capítulos. Vamos a ir el capítulo. Esto no va a ser una clase de ir verso por verso, pero sí vamos a estudiar los conceptos dentro de ciertas partes del capítulo. Vamos a hablar hoy solamente el capítulo número 1. Así es que vamos a usar el Zondervan. Este es el comentario de los contextos ilustrados del Zondervan. Este es desde Romanos hasta Filemón. Y aquí tiene mucha historia acerca de... estoy en el equivocado. Disculpe. Ok, aquí vamos a ver. Por ejemplo, esto no lo vimos, pero vamos a verlo aquí, rapidito. Mire, el problema de la iglesia de Colosas. Vamos a, vamos a estudiar un poquito esta parte y usted se va a dar cuenta cómo podemos aprender muchas cosas interesantes. Dice, Pablo escribe esta carta para contrarrestar las incursiones de una nueva y peligrosa enseñanza en la iglesia de Colosas. Denuncia las enseñanzas como vacías, engañosas y conforme a espíritus elementales. Ojo, no era el judaísmo, sino era una nueva enseñanza. ¿Cuáles son exactamente los contornos de esta enseñanza que el apóstol considera objetable? Esta pregunta ha sido una de las cuestiones más controvertidas en torno a la interpretación de esta carta. La anterior generación de eruditos pensaba que la carta reflejaba la incursión del gnosticismo en la iglesia. ¿Ve? Mucha gente toma esta carta como decir, no, está atacando el judaísmo porque habla de Shabbat, de las fiestas, pero había una corriente que se estaba levantando y que se levantó después de que los discípulos dejaron de existir, que se llamó el gnosticismo. El gnosticismo fue algo fundamental porque tuvo mucha controversia dentro de los concilios de la iglesia católica, la iglesia cristiana. Así es que es el gnosticismo lo que está afectando ahora la congregación de Colosas junto con el ascetismo, que vamos a ver. Ascetismo y gnosticismo son dos de las corrientes, dos de las enseñanzas que están llegando a Colosas y Pablo está tratando de contrarrestar su enseñanza. Así es que dice, por eso quería leerle esto. Así es que dice esto es improbable porque es dudoso que el gnosticismo como religión de redención existiera todavía en esta etapa temprana, y la carta no asume algunas de las características claves del gnosticismo como la teología de los dioses. No existía como corriente, pero sí ya se estaba formando el concepto. En los últimos años, muchos estudiosos han sugerido que el problema refleja un misticismo judío, que implica una ascensión visionaria al cielo y vislumbres de ángeles que rodean el trono celestial. Este punto de vista va más por el buen camino porque parece haber claros aspectos judíos en las enseñanzas, como la observancia de los Shabbats, las fiestas, de la luna nueva. Sin embargo, esta perspectiva no implica todas las evidencias, especialmente las que sugieren la influencia de las religiones y prácticas religiosas locales. El problema de Colosas se describe mejor como un sincretismo, una mezcla de ideas religiosas de diversas tradiciones locales. Había un sincretismo en la iglesia de Colosas. Ese era el problema de la iglesia de Colosas. Había un sincretismo. Ahora sí, después de haberle leído esta parte, déjeme llevarlo aquí al capítulo 1 y vamos a empezar aquí donde dice introducción a la carta. Vamos a ir leyendo rápido. Usted después lee el capítulo 1 y con lo que estamos aprendiendo hoy, usted le va a hacer más sentido la carta. Trato de hacer estos videos en no más de 30 minutos, así es que como es mucha información, muchas veces tengo que solamente concentrarme en leer lo que estamos viendo y ya usted hace la asignación de validarlo, viendo la escritura y haciéndole sentido todo lo que estamos estudiando. Así es que dice aquí. Introducción a la carta, versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo. La primera línea de la carta dice explícitamente que está escrita no solo por Pablo, sino también por Timoteo, el compañero íntimo de Pablo. La contribución de Pablo eclipsa con mucho la de Timoteo, especialmente cuando cambia a la primera persona. Yo, Pablo, en el versículo 23 del capítulo 1 y escribe autobiográficamente. Lo más probable es que Timoteo actúe como secretario de Pablo, un cargo que los griegos llamaban amuenense.
En este papel es muy posible que Timoteo participara activamente en la redacción de la carta. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. La convención habitual en la redacción de sus cartas griegas era empezar saludando con la palabra jairein. Pablo se aparta de esta convención utilizando la palabra charis, gracia. Con ello profundiza el saludo invocando al único Dios verdadero para que se manifieste su generosidad dinámica sobre estos queridos creyentes. Añade también el típico saludo judío de paz, hebreo shalom, griego eirene. La paz de Dios es una parte clave de las bendiciones escatológicas de la nueva alianza, del nuevo convenio ahora con Yeshua. Acción de gracias del versículo 3 al 14 es acción de gracias y oración. Como coinciden casi todos los comentaristas, Pablo da forma a su acción de gracias y su oración para abordar la situación real de los lectores. Pablo siente una responsabilidad pastoral por esta congregación, ya que fue fundada durante su ministerio en Efeso por uno de sus conversos. Ora sinceramente por este grupo y da gracias a Dios por ellos. Esta parte de reflexión me la voy a brincar, no la vamos a ver. Dice aquí, siempre damos gracias a Dios cuando oramos. Pablo describe a menudo su oración como incesante. Podemos suponer que como mínimo esta significa que reza 3 veces al día, como era habitual en la práctica judía. Más allá de esto, probablemente encuentra muchas horas para rezar por las muchas iglesias y personas a las que atendió durante sus largos días como preso encarcelado. Al parecer, Timoteo se unió a él en muchos momentos prolongados de oración. Versículo 4. Amor que tenéis a los santos. El énfasis en las manifestaciones tangibles de amor es el rango distintivo que diferencia a los creyentes de todas las demás religiones de la época. El amor abnegado del Mesías es el punto de referencia de la definición paulina del amor. Y podemos ver Efesios, lo que hablamos en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. La esperanza que os está guardada en los cielos, para que un pueblo preocupado por la vida después de la muerte, para un pueblo preocupado por la vida después de la muerte y por las estrellas del cielo que determinan su destino, acuérdense el contexto que tiene esta ciudad de Colosas. La idea de que Dios es soberano y controla en última instancia su suerte, concediéndoles una esperanza eterna, es especialmente reconfortante. La triple repetición de la esperanza en el capítulo 1, versículo 5, versículo 23 y versículo 27 puede sugerir que algunos de los colosenses aún luchan con sentimientos de desesperanza. Y aquí la esperanza, si nosotros hemos estudiado ya un tiempo con nuestro Moré Rico Cortés, sabemos que la esperanza es que hay vida después de los muertos, y después de la muerte. Y aunque tú mueres, como el Mesías fue resucitado de entre los muertos, ahora se te garantiza que si tú crees que Dios le levantó a él de entre los muertos, tú también tendrás una resurrección. No importa lo que la humanidad le pueda hacer a este cuerpo. Mueres y ahora vas a vivir por siempre en el reino de nuestro Padre. ¿Okay? Es interesante ver que la palabra esperanza tiene una relación. Es la esperanza de nuestros patriarcas, es la esperanza de nuestros padres. ¿Cuál es la esperanza? De que hay vida después de los muertos. Y Dios la ha cumplido ya ahora en el Mesías, levantándole de entre los muertos y justificándole de la muerte. Versículos 5 y 6. La verdad, al afirmar que los colosenses han recibido un evangelio verdadero y que ahora conocen la gracia de Dios en verdad, Pablo anticipa sus comentarios posteriores sobre el engaño de la nueva enseñanza en la iglesia, así como el engaño de las diversas religiones idólatras de la zona. Acuérdense, ya establecimos que había un problema de sincretismo. Por todo el mundo, este evangelio está dando fruto y creciendo. En la época en que Pablo escribe el evangelio, se ha extendido literalmente por casi todos los rincones del Imperio Romano. Es probable que el apóstol conozca muchos relatos increíbles de la penetración del evangelio en lugares como Egipto, el norte de África y Persia. Lo aprendido de Epafras. Aquí Pablo acredita este importante líder colosenses como el primero en llevar el evangelio a esta gente. No solo evangelizó las ciudades del Valle del Ico, sino que el término aprendisteis implica que continuó instruyéndoles en la fe. Epafras acaba de comunicar a Pablo las buenas noticias sobre la vitalidad espiritual de los creyentes colosenses, pero también ha relatado la amenaza que supone para la estabilidad y el bienestar de la iglesia
la facción que se ha desarrollado, el sincretismo. Para que viváis una vida digna del Señor, versículo 10. Literalmente Pablo escribe, para que andéis como es digno del Señor. Ahora fíjese lo interesante, caminar es una metáfora de la conducta de uno que utiliza otras veces en Colosenses 2:6, Colosenses 3:7 y Colosenses 4:5. Pablo anima a adoptar una conducta que honre al Señor y sea propiamente para los creyentes en el Mesías. La metáfora es judía. Pablo está escribiendo como un buen judío y está poniendo una metáfora judía. Y dice, lo interesante dice, la metáfora es judía. Éxodo 18:20. A ver si lo puedo, aquí lo puedo sacar. Éxodo 18:20. Enseña a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer. El Derek Hashem. Ahora fíjese, el término hebreo halak es la raíz del término rabínico halajá, reglas o estatutos destinados a guiar la vida diaria de un individuo. Muchas de las normas farisaicas se escribieron en el siglo II después de la era común en la Mishnah. Entonces, ahora cambia porque cuando Pablo está utilizando para que andéis, versículo 10 del capítulo 1, para que andéis como es digno del Señor, es para que aprendas la halajá, aprendas el caminar, los estatutos, los mandamientos y tengas un estilo de vida que agrade al Señor de acuerdo a su palabra, la halajá. Eso de que Pablo está impulsando un cristianismo es no entender que como buen judío él está usando una metáfora judía, está enseñándole a la gente que aprenda la halajá, aprenda la forma de caminar, como en Éxodo 18:20 cuando Yetro le dice, enséñales a caminar, enséñales los estatutos, las ordenanzas y que ellos aprendan cómo caminar el camino de Dios. Caminar en la palabra no es hacer nuestra voluntad, sino caminar en la palabra es aprender cómo se observan los mandamientos para vivirlos de la mejor manera y que tengamos un estilo de vida que agrade al Rey. Entonces, Colosenses 1:10 está hablando de la halajá. Fortalecidos con todo poder conforme a la gloria de su fuerza. Pablo enlaza 4 términos que transmiten la idea del poder divino. El asombroso poder de Dios está a disposición de su pueblo. La gente del mundo greco-romano buscaba el poder por diversas razones, para protegerse de los males o para adquirir riquezas o influencias. Aquí el poder de Dios se manifiesta a los creyentes para permitirles tener paciencia y resistencia mientras experimentan sufrimientos, tentación, maestros engañosos y diversas dificultades en esta presente era de maldad. Dice aquí, ¿quién nos capacitó para participar de la herencia de los santos en la luz? La imagen que subyace al lenguaje de este versículo es la anticipación del pueblo de Dios mientras vagaba por el desierto y esperaba recibir su herencia en la tierra prometida. Números 18:20, Deuteronomio 10:19. El libro de Daniel habla de una herencia futura asignada, Daniel 12:13. La forma en la que Pablo se expresa aquí es similar a la forma en la que la comunidad de Qumran hablaba de una herencia escatológica. Dios les ha hecho heredar la suerte de los santos, ha unido su asamblea a los hijos del cielo. Ahora acuérdense, en el primer siglo, hijos del cielo es equivalente a los hijos del reino de Dios, y los hijos del reino de Dios son los hijos de Israel. Entonces, tenemos la herencia con los hijos de Dios, tenemos la herencia con los santos, los hijos del cielo, que son el pueblo de Dios. Interesante. La diferencia, por supuesto, es que Pablo ve esto cumplido en la obra del Mesías Yeshua. Claro, se cumplió porque él hizo de los dos pueblos un solo pueblo. Versículo 13 dice, nos ha rescatado. Una vez más, el éxodo es la imagen que subyace estas palabras. Pablo compara la liberación por parte de Dios de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Éxodo 6:6, Éxodo 14:30, lo compara con su poderosa obra actual de rescatar a los creyentes de su esclavitud al poder del maligno. Pablo considera que su proclamación del evangelio es el medio que Dios utiliza para que los incrédulos abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y el poder del Satán. Hechos 26:18. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satán a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ve? Nuevamente, herencia entre los santos.
El dominio de las tinieblas. La frase se refiere a la esfera sobre la que Satán y sus poderes demoníacos gobiernan. Acuérdense, toda esta gente de Éfeso, Colosas, creían en los poderes mágicos. Nos trajo al reino. La traducción, la nueva versión internacional, no resalta el color del verbo griego que Pablo elige aquí. Metistemi se utiliza frecuentemente con el sentido de traslado y a menudo describía la dislocación masiva de un grupo, de un pueblo, de una región a otra. La terminología pudo haber recordado a los lectores judíos la época en la que el rey sirio Antíoco trasladó a varios miles de judíos a Asia Menor en el siglo II antes de la era común. La comunidad creyente no solo ha sido rescatada de este dominio del maligno, sino que ha sido trasplantada a un nuevo dominio que es el reino de Dios. Pablo le está diciendo, ustedes han sido quitados, han sido trasladados del reino de las tinieblas, del reino del caos, del reino de la maldad. Ahora han sido trasladados al reino de su Hijo, al reino de luz. Ustedes ya no tienen que vivir en tinieblas porque ahora son hijos de luz. Sigue hablando en ese mismo concepto y dice redención, versículo 14. Cualquier persona del Imperio Romano estaba familiarizada con este término, redención, ya que se refería comúnmente a la compra de un esclavo. Los lectores que conocieran el Tanakh en el Antiguo Testamento verían aquí una alusión de la liberación por Dios de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Gran parte del lenguaje de este pasaje apunta a una comparación entre el primer éxodo de Egipto y ahora el segundo éxodo del pueblo de Dios del poder supremo del mal. Interesante, ¿cuántas veces habíamos leído esta carta y no lo habíamos conectado con el éxodo, con la liberación, con la redención, con ser trasladados del dominio de Faraón, de la esclavitud de Faraón, a la tierra prometida, a una liberación? Os tomaré en alas de águila y os llevaré a una tierra prometida. Ahora usted sabe que Pablo está hablando en términos, está hablando en metáforas, está hablando con una mente totalmente judía. Alabanza poética al Mesías. Se trata de uno de los poemas de alabanza al Mesías más bellos y elocuentes de todo el Nuevo Testamento. La obra celebra magníficamente la soberanía del Mesías sobre toda la creación y su supremacía sobre todos los poderes, en particular los poderes angélicos hostiles. El Mesías es verdaderamente el Señor de la tierra y del cielo. El lenguaje y el estilo de este pasaje han llevado a muchos intérpretes a considerarlo una cita de himno real del culto de la iglesia primitiva. Colosenses 3:16 da a entender que esta iglesia cantaba regularmente himnos de alabanza al Mesías, ricos en afirmación sobre su identidad y su obra. No hay duda de que este pasaje tiene muchos rasgos poéticos, pero nos resulta imposible saber con certeza si se trata de un himno real. Si lo fuera, nos enseñaría dos lecciones importantes. La letra de los primeros himnos cristianos estaba cargada de contenido teológico, especialmente sobre el Mesías. Y dos, Pablo no solo apela al intelecto de sus lectores, sino también a sus corazones mediante el lenguaje de alabanza. Los habitantes del Valle del Ico tenían influencia de poderes astrales, espíritus terrestres y poderes del inframundo, lo que les plantea problemas en la vida cotidiana. Este temor no desapareció instantáneamente para los creyentes colosenses, después de que se convirtieron al Mesías. Conocen la realidad de estos poderes y aún deben enfrentarse a ellos. La pregunta para ellos es, ¿qué diferencia hace el Mesías? Para él, cabecilla de la nueva enseñanza de Colosa, el Mesías no es funcionalmente más poderoso que los ángeles, a los que invocan como protección. Para Pablo, el Mesías es el Señor exaltado, creador del universo, preeminente en todo e infinitamente superior a cualquier tipo de poder angélico. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a Colosenses capítulo 1 porque vamos a leer esta parte. Porque tenemos que entenderla. ¿Okay? Dice, capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Áfesis. Es la imagen. Él dice, el Mesías, él es la imagen del Dios invisible. No es Dios, pero es su imagen. El primogénito de toda la creación. Porque en él, en el Mesías, fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Dios creó las cosas por medio del Mesías y para el Mesías.
Y el Mesías es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la quejilá, la congregación, la iglesia. Y él, el Mesías, es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que tenga toda la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Quería leer esto para que usted no vaya a decir, no, pero él creó el universo. No, Dios creó el universo a través de él, para que agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, porque él es la imagen de Elohim. ¿Ok? Bien interesante lo que dice aquí. Y versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean los que están en la tierra o las que están en los cielos. Ahora usted entiende, porque la gente de Colosas creía en los ángeles, creía en los poderes, y ellos estaban atemorizados. ¿Y quién es el Mesías? Y se levantó una nueva corriente que decía, el Mesías no es nada. Y ahora Pablo dice, no, en él fue creado el mundo, por él y para él subsiste. Dios hizo habitar su imagen, toda su plenitud en él. Él es el primogénito de la creación. Él es el que dio redención al mundo. Ahora usted lo entendió mejor, ¿verdad? Espero que sí. Ok, seguimos leyendo por aquí entonces. Cualquier tipo angélico, esto ya lo leímos. Vamos a ir por acá. Él es la imagen del Dios invisible. En el libro de los Proverbios se personifica la sabiduría. Se dice que estaba con Dios en la creación del mundo. Yo estaba ahí cuando puso los cielos en su lugar. Yo era el artífice a su lado. Proverbios 8:27 y 8:30. En la literatura sapiensal judía anterior al Nuevo Testamento, esta sabiduría divina personificada se describe como la imagen de Dios, porque ella es reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de la obra de Dios e imagen de su bondad. Eso se encuentra en el libro La sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón. Capítulo 7, versículo 26. A los creyentes judíos, a los mesiánicos creyentes en el Mesías judíos, les resultaba difícil conciliar la deidad de Yeshua el Mesías con su teología de un solo Dios, el monoteísmo. Pablo utiliza el lenguaje de la sabiduría para ayudar a aclarar la naturaleza y la obra del Mesías en su existencia anterior a su encarnación. Él está diciendo, no es Dios, pero Él es la sabiduría, Él es el persistente, Él es el que estaba con Dios, Él es el que tiene toda la plenitud, en Él habita toda la plenitud, por Él fueron hechas todas las cosas, por Él existen, al Dios Padre le plació poner en Él todo. Tranquilo, ok, hay un Dios, y está su mensajero, su imagen, la membra, la sabiduría. Lo leemos en Proverbios, lo leemos en la sabiduría de Salomón. Ok, entendemos. Para ellos era fácil, pero el decir, no, Él es Dios, hubiera creado un caos tremendo dentro de lo que era el primer siglo y la creencia. Ya sean tronos o poderes, gobernantes o autoridades, estos términos se utilizan comúnmente en la literatura judía para hablar de los poderes angélicos, buenos o malos. De estas fuentes, un pasaje de un documento del siglo I utiliza 3 de los 4 términos. Os digo que toda la creación que Dios ha creado no se encuentra uno como tú, Abraham, porque él buscó entre los ángeles y arcángeles y principados y potestades, así como tronos. Aunque en Colosenses 1:16 puede suponerse una jerarquía de ángeles, no tenemos forma de discernir de qué se trata. Aunque algunos han pensado que se trata de ángeles buenos, Pablo habla constantemente de los gobernantes y las autoridades de forma negativa en esta carta. Véase Colosenses 2:10 y 2:15. Al extenderse sobre el reino invisible, Pablo recalca a los colosenses que el Mesías no es en absoluto un ángel, ni está al mismo nivel de un ángel. Él es el creador de este reino y es incomparablemente más grande. En todas las cosas permanecen unidas. En él todas las cosas permanecen unidas. Mesías no solo dio origen a todas las cosas, sino que mantiene la creación. Lightfoot dijo una vez que el Mesías es quien hace de la creación un cosmos en lugar de un caos. El Mesías no solo evita que el mundo se desmorone como consecuencia de terremotos, inundaciones, plagas y perturbaciones cósmicas, sino que mantiene bajo control la terrible actuación de los poderes demoníacos. Acuérdense que ellos creían en la luna, en los planetas que podían afectar
los terremotos, inundaciones en la ciudad de Colosas, en el valle de Lico. Y ahora Pablo está diciendo, no, 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 si ustedes creen en el Mesías, ustedes pueden estar tranquilos. Él es la cabeza del cuerpo. Pablo amplía su metáfora de la iglesia como cuerpo del Mesías, afirmando que el Mesías es la cabeza de ese cuerpo. La imagen de una cabeza en relación con un cuerpo era habitualmente en la época de Pablo, sobre todo en los médicos. Algunos filósofos y el escritor judío Filón, Mesías no solo proporciona liderazgo y dirección a su pueblo, sino que es la fuente de energía vital para la iglesia y para su crecimiento. Dios se complació en hacer habitar en él toda su plenitud. El término plenitud, pleroma, se hace eco de los muchos lugares del Tanakh, donde la esencia, el poder y la gloria de Dios habitaban en un lugar que él había elegido para morar. El profeta Ezequiel exclamó, miré y vi la gloria de Adonai llenando el templo. Ezequiel 44:4. Es muy posible que estas palabras sea otra forma de referirse al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que habitaba en Yeshua y daba poder a su ministerio. Para reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Este pasaje encierra como la promesa de la paz universal. El Mesías, como príncipe de paz de Isaías 9:6, traerá finalmente y en última instancia la paz mundial y sofocará toda agitación y rebelión en toda la creación. Para los principados y potestades, esto significa la pacificación como enemigos del Mesías, no una reconciliación con él como amigos. Reconciliación. Una vez, ahora, en el versículo 21 y 22, Pablo desarrolla la naturaleza de la reconciliación, aplicándola especialmente a los miembros gentiles de la iglesia de Colosas. Al hacerlo, contrasta su vida anterior, una vez, con su vida actual en el Mesías. Ahora la expresión antes y ahora aparece con frecuencia en la literatura cristiana primitiva para describir la conversión. Estabas alejado de Dios y eras enemigos, debido a que habían entregado su devoción a ídolos como Cibeles, Apolo, Epafrodita, y vivían esclavizados a prácticas pecaminosas. Los gentiles colosenses estaban alejados del único Dios verdadero. Para presentaros santos ante Él sin mancha y libres de toda acusación. El objetivo de la reconciliación va más allá del disfrute de una relación con el Dios vivo. Quiere purificar a su pueblo. El lenguaje de este versículo procede del contexto del sacrificio en el judaísmo. Así como el templo de Jerusalén se presentaba un animal inmaculado para el sacrificio, el Señor quiere presentar a su pueblo puro, sin mancha. Se utilizaba para describir las ofrendas animales que el Señor exigía a su pueblo y para caracterizar al Mesías en su autosacrificio. Pablo pasa del lenguaje de sacrificial a una imagen judicial cuando dice libres de acusación. Este término se utiliza en el lenguaje común de la época, como muestran los papiros, para referirse a una persona contra la que no se podían presentar ninguna culpa o falta. No se mueven. Pablo está profundamente preocupado por algunos de los creyentes colosenses. Se están alejando del núcleo del evangelio. Esta es una de sus principales razones para escribir la carta y la carga esencial de Colosenses 2. Yo lleno en mi carne lo que aún falta respecto a las aflicciones del Mesías. En el judaísmo y en el cristianismo primitivo existía la convicción de que el pueblo de Dios debía soportar una cantidad determinada de sufrimientos antes de que se pusiera en marcha los acontecimientos finales de la historia. Esto es claramente evidente en Apocalipsis 6, del 9 al 11, donde las almas de los mártires bajo el altar preguntan al Señor ¿cuánto tiempo más tardará antes de ejecutar su obra de juicio? Se les dice que esperen un poco más hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos. De forma similar, los escritores apocalípticos judíos concebían una medida de sufrimiento que debían cubrirse antes del fin de los tiempos. Un escritor judío del siglo I lo expresa de esta manera: porque Dios ha pesado la edad en la balanza y ha medido los tiempos con medida y ha contado los tiempos con número y no les moverá ni despertará hasta que se cumpla esa medida. Cuarto libro de Esdras, capítulo 4, 36, versículo 36 y 37.
Lo que Pablo claramente no quiere decir en este pasaje es que los sufrimientos del Mesías fueran de algún modo deficientes para asegurar la salvación de su pueblo. Los sufrimientos del Mesías todavía faltan, solo en el sentido de que no llenan la medida señalada para marcar el comienzo del fin de los tiempos. Parece que Pablo veía sus sufrimientos como una contribución a la suma total que aceleraría la venida del Señor en juicio y salvación final. La salvación final. Por el encargo que Dios me hizo, Pablo se describe a sí mismo como administrador designado en el desarrollo del plan de salvación de Dios. El término oikonomos se utiliza mucho en la sociedad grecorromana para designar el trabajo realizado por el administrador de una casa grande o de una finca. En muchos contextos, el oikonomos era en realidad un esclavo. Por eso Pablo se define en muchas veces como el esclavo del Mesías. El misterio. Pablo se refiere aquí a las religiones locales que tienen rituales de iniciación misteriosas. Las contrapone al misterio, la persona del Mesías. Yeshua es aquel que viene en cumplimiento del misterio del que se habla el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 18, versículo 19, versículo 27, versículo 30 y versículo 47, que se revela a Nabucodonosor en un sueño pero que requiere la interpretación de la perspicacia divina. Yeshua es la roca que fue cortada, no por manos humanas, que han establecido un reino que llena toda la tierra y nunca será destruido. Mesías en vosotros es esperanza de gloria. Como núcleo y esencia del misterio de Dios, el Mesías habita en su pueblo. Está directa y personalmente presente en la vida de su pueblo, que ahora constituye su cuerpo. Esto contrasta las nociones estoicas de una inmanesencia impersonal y panteísta. Pablo se basa en esta enseñanza en el capítulo 2 para plantear la cuestión de por qué siente la necesidad de recurrir a mediadores angélicos cuando están en una relación presente y dinámica con el Mesías resucitado. El hecho de la presencia del Mesías también les asegura una vida futura cuando Él regrese. Amonestando y enseñando a todos, Pablo invirtió mucho tiempo y energía en enseñar a los que habían venido al Mesías. Esto implicaba explicar el Tanakh a la luz de Yeshua como el Mesías, transmitir las enseñanzas de y sobre Yeshua y explicar el reino de Dios. Ha pasado mucho más tiempo enseñando que simplemente una hora el domingo por la mañana y una hora el miércoles por la noche. Ha invertido muchas horas de sesiones intensivas con grupos pequeños y grandes. Su enseñanza incluye críticas directas y punzantes, amonestaciones y correcciones a la gente. Esto habría estado dirigido a combatir la falsa creencia, así como a desafiar a estos nuevos creyentes a cambiar su estilo de vida. Luchando con todas sus fuerzas, Pablo expresa el gran esfuerzo que supone su ministerio. Pablo utiliza la imagen atlética de lucha, agón. El misterio de Pablo en favor de la iglesia es comparable a la autodisciplina y el esfuerzo de un atleta que se entrena para una competición. Sin embargo, Pablo deja claro que no depende únicamente de sus propias fuerzas, sino del poder sobrenatural que Dios le otorga. Y ahí terminó el capítulo 1. Espero que haya hecho sentido. El problema de la iglesia en Colosas era el sincretismo, eran las enseñanzas que se estaban levantando. Pablo hace ver al Mesías como la imagen visible del Dios invisible, al cual le fue dada toda la plenitud. Por el Mesías fueron hechos todas las cosas. Lo mismo que Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Por él todo fue hecho. Y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Entonces, había una creencia muy común en el primer siglo. Era que Dios había levantado a su Hijo unigénito, que había existido con él antes de la creación, pero había venido en forma humana para llevar los pecados de la humanidad, ser encontrado inocente a la hora del juicio y por lo tanto resucitarlo de entre los muertos para que ahora él pudiera llevar a la humanidad a una justificación con Dios y proveer la vida eterna a todos los que creen que Dios le levantó de los muertos. La próxima semana
o en 2 semanas regresamos con el capítulo 2 y espero que ahora esta carta vaya haciendo un poquito más de sentido. Acuérdense, estamos hablando de los principios del gnosticismo, estamos hablando de los principios del ascetismo, estamos hablando de corrientes que se están levantando, creían en muchas otras deidades y Pablo dice, no, no, ahora en el Mesías ustedes están seguros. Nos vemos la próxima clase para seguir aprendiendo juntos. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, shalom.